Vamos a dar paso a nuestra conferencia magistral, Cuidarnos en comunidad, haciéndonos territorios para salvaguardar la vida. Invito a subir al escenario, a Vilma Almendra y se las presento. Vilma Almendra es hija del pueblo Nasa y del pueblo Misak, nacida en la Madre de los Bosques, Cauca. Nieta de terrajeres que trabajaron para hacendados en su territorio ancestral. Su madre fue la única de 4 hermanas que no fue entregada como empleada doméstica y se convirtió en maestra rural y activista NASA. Vilma pertenece a la primera generación nacida después de la recuperación de la tierra que puso fin al terraje. A finales de los 90 se incorporó a la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ASIN, aprendiendo y aportando desde la comunicación propia como fundamento de la autonomía. Actualmente hace parte de Pueblos en Camino, iniciativa que busca tejer resistencias y autonomías entre pueblos y procesos desde Abya Yala. Para conocer un poco más de Vilma, antes que ya la conozcan en persona y yo me pueda bajar de la tarima, ella nos comparte la siguiente frase: la palabra sin acción es vacía, la acción sin palabra es ciega, la palabra y la acción por fuera del espíritu de la comunidad y de la madre tierra son la muerte. Es una frase del pensamiento NASA. Por último, y antes de darle la palabra a Vilma, hola, buen día, contarles que el equipo de apoyo que se encuentra en el auditorio, el equipo de la biblioteca, les va a facilitar las fichas a través de las cuales ustedes pueden hacer sus preguntas a Vilma Almendra. Recuerden que todas las preguntas deberán hacerse por escrito y al final de la charla se va a abrir un espacio para que estas preguntas que vamos a seleccionar y que yo voy a leer sean respondidas por nuestra invitada. Entonces, por favor, den un aplauso a nuestra conferencista, Vilma Almendra, bienvenida. Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Ahí, la tecnología me sigue atropellando. Bueno, buenos días otra vez a todas y a todos. Muchas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de estar aquí, un poco nerviosa de ver a tanta gente y también muy agradecida por las palabras de las compañeras anteriores, ¿no? Que sentí muchísima afinidad con lo que nos compartieron, con los sentires, con los pensares y sobre todo el desafío de los haceres desde los territorios. Entonces yo voy a tratar de hacer 5 cortas provocaciones. Si hablo muy rápido, por favor me paran, que ese es uno de mis mayores defectos, que me emociono, empiezo a hablar como una lora. Entonces quiero tratar de hacer 5 provocaciones. Una, hablando un poquito de la milenariedad de las sociedades naturales del cuidado. Un segundo punto sobre las formas de dominación que vienen desde el patriarcado, 5.000 años atrás. 3, cómo a pesar de todas estas formas de poder, nuestros pueblos originarios siguen reexistiendo. 4, cómo tenemos el contexto hoy, qué estamos viviendo, particularmente en la Madre de los Bosques, Cauca. Y 5, algunos desafíos y haceres necesarios para que las bibliotecas públicas se consoliden como espacios de cuidado y de vida. Entonces, primero, decirles que hace muy poco, hace tal vez menos de 10 años, apenas yo me vine a dar cuenta, gracias al compañero Carlos Walter Porto Gonçalves, un ecologista crítico de lo que llaman Brasil, que en el Chiribiquete, que es un lugar sagrado, que seguramente muchas y muchos han escuchado hablar de él, existía vida humana, ocupación humana en la Amazonía desde hace más de 17.000 años. Y que tan solo el Chiribiquete, convertido en el corazón de la humanidad y del mundo, tan solo tiene 12.000 años de haberse consolidado como lo que es hoy. El corazón que nos da oxígeno a todas y a todos y que es el corazón pues, de la Amazonía. ¿Qué nos quería decir el compañero Carlos Walter Porto Gonçalves? Que se demoraron 5.000 años los pueblos originarios que habitaron ahí, que habitaron esa madre tierra y que la madre tierra los habitó, se demoraron 5.000 años para que lográramos tener lo que hoy existe ahí. Entonces que hace
más de 17.000 años, había o hubo una relación de reciprocidad entre todos los seres y espíritus de la Madre Tierra y quienes ahí habitaron, que se demoraron 5.000 años en darnos lo que hoy tenemos. En el Chiribiquete, que es un lugar sagrado, ustedes saben que han encontrado más de 75.000 dibujos de arte rupestre, que llaman, que sería la forma de escritura de nuestros ancestros milenarios. No había seguramente en esa época libros, pero sí había cómo expresar lo que se vive, lo que se siente, la relación con toda la animalidad y la humanidad en ese territorio. Y son 75.000 dibujos y de solo de 2 partes específicas que se han explorado del Chiribiquete, y falta muchísimo más. Entonces, decir que son miles de años de historia que nos produce a nosotras y a nosotros como pueblos originarios, y que lo tenemos aquí, en este territorio que llaman Colombia, porque son poquitos años en los que este territorio lo llamaron Colombia, ¿cierto? ¿Por qué se llama Colombia? ¿O qué significa Colombia? Desafortunadamente significa tierra de Colón, y esta tierra no es de Colón. Esta tierra es de los pueblos, de los procesos, de las organizaciones y de quienes la queremos y la cuidamos. Entonces yo vengo de un territorio que seguramente han escuchado hablar, la madre de los bosques, el Cauca. Cauca, en nuestro idioma Nantric, de mi pueblo Misak, significa madre de los bosques. Entonces ahí un punto de esa milenariedad. Venimos de raíces antiguas, que son más antiguas y más viejas de lo que conocemos como patriarcado, Estado, colonización, racismo y muchos más. Algo más que quisiera contarles un poquito de esa memoria milenaria. Les sugiero que busquen a un compañero que se llama Abdullah Öcalan, que ha escrito muchos libros. Uno de ellos es la sociología de la libertad, y justamente él ha investigado sobre esas sociedades naturales que existían 12.000 años atrás, y nos habla de 3 características fundamentales que tenían esas sociedades en esos territorios. Entonces, una de esas características principales, nos decía, es que en esas sociedades era natural la organización comunitaria entre clanes, era natural organizarse para alimentarse, era natural organizarse para curarse, era natural organizarse para defenderse, era natural organizarse para hacer clan, para hacer pueblo, para hacer comunidad. Otra característica, que también las formas de dominación y las formas de educar patriarcal nos han puesto, y que en este estudio también otro investigador, Charles Mann, que escribió también un librito de 1400, se llama 1491, que había antes de 1492. Entonces siempre se ha dicho que cuando llegaron acá, quienes nos invadieron, pues que éramos muy poquitos, que éramos salvajes, incivilizados, bueno, inferiorizados, ¿no? Para poder robarnos, matarnos y quitarnos lo poco que habíamos cuidado colectivamente. Y Charles Mann nos dice que cuando llegaron, habían por lo menos en Abya Yala entre 40 y 60 millones de personas con más de 1.200 idiomas. Entonces, estas sociedades naturales, volviendo a Abdullah Öcalan, nos decía que tenía otro principio, y es que no habían jerarquías, es decir, que no existía esa categoría dominado, y que en estas sociedades naturales se organizaban para defenderse y para cuidarse, y que no había esa diferenciación entre mujeres, hombres y niños y mayores. De hecho, que en estas sociedades naturales, como todavía vemos ahora, aunque un poquito deteriorado, el centro, el fundamento de la vida lo tenían las mujeres, porque eran las únicas que tenían la capacidad de parir. Y como eran capaces de parir, eran las mejores recolectoras y sembradoras. También había mujeres cazadoras, pero ahí no habían esas jerarquías todavía. Y también nos dice que estas mujeres sabias de la sociedad natural practicaban el culto a la diosa madre,
durante miles de años. O sea que a lo que debíamos rendirle pleitesía no era una persona, a un líder, a un dirigente o a una dirigenta, sino a la sabiduría y a la madre tierra, la capacidad que tiene la madre tierra de ser con nosotros y de darnos todo, amamantarnos, cuidarnos, curarnos. Entonces, ese puntico, milenariedad. Hay raíces históricas que desconocemos porque estructuras como la iglesia, la escuela, el Estado se han encargado de negarlas, de borrarlas, como aquí ya se ha dicho antes, y nos han enseñado, son esas formas que han venido de otros lugares para podernos dominar, para podernos cooptar y para podernos civilizar. Entonces debemos tener claro que hay unas raíces milenarias, que tenemos que encontrarlas, que tenemos que buscarlas, no para volver al pasado, jamás, sino para reconocer que esos principios y fundamentos son vitales aquí ahora para seguir siendo territorios y para, ojalá, parar esta guerra que nos está erosionando mínimos de autonomía que nos quedaban. Segundo punto, patriarcado. Las compañeras desde Rojava, desde la revolución de Kurdistán, nos dicen que el patriarcado tiene por lo menos 5 años de existencia, de haberse instaurado, y que el patriarcado es una de las formas de dominación que se ha instalado no solamente para dominar la tierra y volverla de mercancía, para que nosotras y nosotros nos sintamos dueños de ella y de explotarla, sino también para dominar a las mujeres, para silenciarnos y para someternos a un solo rol o a un solo lugar en esta sociedad que pues es producto de este sistema, ¿no? O sea, borrar 5.000 años de patriarcado, no lo veo imposible, pero nos vamos a tardar mucho. 500 y pico de años de colonización, donde nos han venido diciendo, como otras compañeras han dicho, y reiterar pues que somos primitivos, incivilizados, que somos salvajes, aunque eso ha cambiado un poco en los últimos 50 años, ¿no? Entonces el patriarcado como forma de poder y dominación frente a la madre tierra, frente a los pueblos originarios, frente a las mujeres y frente a todo aquello que es distinto, aquello que es diferente, aquello que busca otras formas de ser y estar con el mundo y que no cabe en esas categorías que desde 5.500, 200 y pico de años en los que se instalan los estados, pues seguimos resistiendo. Entonces, ¿cómo vemos esas formas de dominación? En diferentes lugares, ¿no? Y con diferentes mecanismos. Entonces, por ejemplo, nos dicen, hablando con algunas compañeras de las 7 naciones de lo que hoy llaman Canadá, muchos mecanismos, pero un mecanismo terrible fueron los internados, no sé si escucharon, las escuelas residenciales que se hicieron en muchos lugares. Hablo desde las compañeras de Canadá porque he tenido la posibilidad de intercambiar con ellas, de hablar con muchas abuelas que nos decían cómo llegaban los agentes del Estado y de las iglesias a secuestrar a sus niñas y niños y alejarlos de su territorio y llevarlos a una escuela donde les decían que ese nombre que significaba algo que los arraigaba a la tierra no servía, que tenían que cambiar esos nombres por nombres decentes, o sea, nombres americanos. Cómo les enseñaban a olvidar su lengua, a olvidar su idioma, así como pasó acá también. Yo soy tan colonizada que no hablo ni Nazayugüe ni Nantric, debería hablar los dos porque fui parida por esos 2 pueblos. Mi abuelo no nos enseñó ni a mis tías ni a mí, porque en la escuela le decían que esa lengua era del demonio, entonces lo castigaban y él por protegernos no nos enseñó. Bueno, gran daño que nos hizo, pero en su momento se entendía. Estas compañeras, aquí tengo un testimonio de esta compañera que me contaba que esto le pasó. Entonces me decía, mis padres fueron a la escuela residencial en Canadá. Enfrente de mi hija de 5 años, mi mamá me dijo que cuando se la llevaron a la misma edad que a mi hija, ella dijo, conté cada cima de montaña en el camino a la escuela residencial para tratar de encontrar mi regreso a la casa. Mi amiga me decía, me rompí en llanto mientras miraba a mi hija y no podía imaginar que le pasara esto. Los niños son tan inocentes. Entonces, esa fue una de las maneras que se ejecutó en muchos lados, pero también acá, que como muchas y muchos sabemos y en muchos lados, o sea, el terraje, ¿no? ¿Qué es el terraje? Cómo se robaron la tierra con engaños
alcoholizándonos, haciendo firmar escrituras para luego volvernos esclavos y esclavas de esa tierra en la que intentábamos vivir armónicamente. Entonces, fundamentalmente eso, ¿no? Las formas de dominación nos han empujado a pasar de ser hijos e hijas de la madre tierra a ser esclavizados en muchos territorios. A pesar de que han habido muchas resistencias, también valdría mencionar frente al Estado, frente al patriarcado, frente a la colonización, frente al despojo, mujeres maravillosas como la cacica Gaitana, que reconocida por la lucha armada, pero también muchas otras mujeres que desde los territorios se han intentado levantar. Entonces lo que han intentado hacer es borrar todo lo distinto, silenciar todas las otras formas de expresarse y someternos al mercado, someternos al despojo, someternos al extractivismo y someternos a obedecer lo que nos dicen las leyes, que en su mayoría no son hechas por el pueblo, sino por las transnacionales, por las corporaciones o por las grandes élites en los territorios. Entonces, esas formas patriarcales dominantes que todavía siguen y a pesar de que seguimos luchando, pues ahí están. Entonces, en ese segundo punto quería precisar que a pesar de que hay una milenariedad, se ha instaurado el patriarcado con 5.000 años, la colonización con más de 500, el Estado con un poquito más de 200, que llegó a aplastarnos y a volvernos todos una sola cosa, ¿no? Aquí un pequeño paréntesis, también les sugiero si buscan a la compañera Yasna Aguilar, una mujer mije de lo que llaman hoy México, que ha estudiado muchísimo cómo se estructuró el Estado, y ella dice, antes del Estado habían decenas de idiomas originarios, 200 años, por ejemplo, dice para México, existía el 70% de la población hablaba alguna lengua originaria. 2 años después que se instaura el Estado, solamente el 6% habla alguna lengua originaria. Entonces ese es el resultado del trabajo de la escuela, de las iglesias y de algunas políticas de mestizaje o de civilización. Frente a todo eso, han habido formas de resistencia. Han habido formas de tratar de defendernos. Entonces aquí pasaría al tercer punto. Las comunidades hemos reexistido pese a tanta dominación. Entonces quiero poner 3 ejemplitos chiquiticos, no tan antiguos, más recientes de los últimos 50 años, que son referencias y son importantes. De pronto alguien escuchó hablar de una mujer maravillosa, Dolores Cacuango, una mujer quichua, de acá del ombligo del mundo, de lo que se llama Ecuador. Una mujer que en los 40 se levantó justamente frente a esa forma de pagar terraje, frente a esa forma de despojo, frente a esa forma de criminalización, frente a esa forma de violación contra las mujeres, contra esa forma de satanización, y empezó a hacer escuelas clandestinas en las haciendas donde estábamos esclavizadas y esclavizados, acá en la vecindad, en lo que llaman Ecuador. Y fue una mujer muy insurgente porque le tocaba hacer la educación a escondidas, porque si los patrones, los caporales, los dueños de las haciendas las encontraban, lo menos grave era que les quemara la escuela, lo más grave era que los mataba, ¿cierto? Dolores Cacuango es una mujer maravillosa que nos deja un lema y una palabra muy bonita que me parece que es vital aquí ahora en medio de la guerra. Dijo Dolores Cacuango: somos como paja de páramo que se la arranca y vuelve a crecer, y de paja de páramo sembraremos el mundo. Esa es una de tantas mujeres históricas y que gracias a ella aquí tenemos palabra para caminar, aquí tenemos dignidad para mirarles a los ojos y decir que no olvidamos, pero que queremos tejernos para seguir viviendo en libertad. Otra compañera maravillosa, María Elena Moyano, seguramente la escucharon hablar de ella, una mujer popular, una mujer de descendencia afro. En los años 70, 80 en Perú fue la líder de las ollas comunitarias. Desplazada de los territorios, llegó a la ciudad y fue una de las fundadoras de una urbanización muy conocida, Villa Salvador. Esta mujer se agarró, se sostuvo de sus raíces populares y se organizó con las mujeres. Fue una de las primeras organizaciones de mujeres que hubo. Desafortunadamente fue asesinada por uno de los grupos armados en disputa territorial en ese lugar.
María Elena Moyano fue una mujer luchadora maravillosa que todas y todos deberíamos estudiar sus memorias, no solamente en la escuela, en las bibliotecas, en la familia, en la casa, vital. Y María Elena Moyano la mataron por decir la verdad. Y una de las palabras que nos deja María Elena Moyano es: la revolución no es muerte, ni imposición, ni sometimiento, ni fanatismo. La revolución es luchar por una sociedad justa y solidaria, afirmando la vida y la dignidad. María Elena Moyano es otra de esas mujeres que nos han marcado el camino. Y bueno, muchas otras mujeres más, ¿no? Muchísimas mujeres más. Quisiera aterrizar un poco en este punto número 3, a tratar de sintetizar, difícil, pero como las luchas que vienen paridas y gestadas desde la Madre de los Bosques. Yo creo que muchas y muchos conocen la organización más visible que tenemos, que es el CRIC, el Consejo Regional Indígena del Cauca, que se parió en los 70, y bueno, con una estructura y con 4 puntos como ejes o fundamentos, que es unidad, tierra, cultura y autonomía, que se viene buscando desde hace más de 50 años. Y en medio de todas esas luchas, con empresas comunitarias, tratando de buscar educación propia, tratando de recuperar formas de sanarnos comunitariamente, surgió algo muy bonito que tiene que ver con el cuidado comunitario y con el cuidado de la vida. Por allá en el 2001, en el norte del Cauca, seguramente han escuchado hablar de la Guardia Indígena. Cuando apenas inició, se le puso Guardia Cívica, y eran un grupo mayoritariamente de hombres con bastones de autoridad que se atrevían a cuidar el territorio, que se atrevían a ir a rescatar gente que había sido secuestrada, gente que había sido amenazada, evitar muertes, pero esto se fue consolidando y fue creciendo y tejiéndose, tanto que ahora no solamente son hombres, en su mayoría son mujeres, jóvenes, niñas y niños. Un pequeño paréntesis, recuerdo por allá en el 2009, en uno de los secuestros que hizo las FARC a unos funcionarios públicos de Jambaló. Entre esos estaba mi mamá, y me acuerdo la escena del momento último cuando los dejaron abandonados por allá en un cerro de Satamaquihue de Caldono, y se llevaron a otros, y pues las FARC los dejó tirados ahí, metidos en la parte de atrás de una camioneta, y ellos tenían mucho miedo de siquiera asomarse o salir, y que empezaron a ver linternas como a la medianoche y que les decían: ¿quién hay ahí? Y nadie quería hablar, y ella pudo hablar porque escuchó la voz de una mayora y dijo: sí, nosotros somos los funcionarios. Entonces les abrieron, y dice, lo primero que vio que se asomó ahí a la 1 de la mañana, que venía a ayudarlos, era una anciana, una mayora de 80 años, descalza, que escasamente hablaba castellano y con una ollita quemada de agua de panela. Eso es cuidar el territorio. Eso es cuidar, eso es amar el territorio, eso es entregar la vida por el territorio. ¿Qué tiene para ganar o perder una anciana de 80 años que solamente habla nazayugüe con su jarrita de aguapanela frente a un comandante o un miliciano que tiene un fusil? Lo único que tiene para defenderse es la dignidad, y de esa dignidad estamos hechas y hechos en la Madre de los Bosques. Entonces, bueno, para seguir, disculpen, una pregunta técnica, no entiendo, ¿llevo 37? Sí, perfecto, bueno, estaba asustada. Bueno, uno de esos ejemplos es la Guardia Indígena, hablando desde el Cauca, desde donde yo vengo, pero hay muchas otras formas también autoorganizadas, autogestivas y arraigadas a los territorios. Están las guardias cimarronas, ¿no? Están las guardias campesinas, muchos grupos organizados, no porque quisieran organizarse como nos pasó en el 2001, no es que la gente dijo en una asamblea vamos a organizar la guardia para cuidarnos, sino porque el contexto de guerra, de violencia, de despojo te obliga a organizarte, te empuja a defenderte, te obliga a querer defender el territorio, porque si no hubiera guerra no habría necesidad de la Guardia Indígena tal vez, ni de la Guardia Campesina, ni de la Guardia Cimarrona. Entonces es muy importante estos procesos que son de cuidado, y que son de cuidado en colectivo, y que son de cuidado comunitario, donde las decisiones se intentan tomar en comunidad.
se intentan tomar en consenso, se intentan tomar reconociendo los dolores de la madre tierra. Para pasar al otro punto, que sería el contexto de hoy, desafortunadamente quiero decir que esto tan hermoso que les conté del trabajo de la Guardia, que digamos institucionalmente está conformada desde el 2001, pero somos milenarios, hoy está degradándose. Hoy los mínimos y búsquedas de autonomías, hablo desde el norte del Cauca, se están erosionando. Hoy lo que llaman crimen organizado, narcoestado, paramilitarismo, se ha metido casi que al corazón de las resistencias. De hecho, Toribío, Cauca, que es uno de los 21 resguardos indígenas que hacen parte de la CIN, era uno de los territorios que hace por lo menos 20 años era conocido nacional e internacionalmente como el corazón de la resistencia. Allá la gente tenía una capacidad de convocatoria para hacerle frente y parar sin miedo, así como a las FARC, a la policía, al ejército y a los paramilitares. Lo hacía sin miedo, como la mayoría de 80 años. Eso desafortunadamente se ha venido desvaneciendo. ¿Por qué? Porque yo siento, no lo digo de manera aquí sí personal, que cuando ven a un proceso o una lucha que tiene mucha capacidad de convocatoria y sobre todo mucha capacidad de convencimiento para tejerse y luchar con otros, buscan las formas de destruirla. Y si no se puede destruir desde afuera, se destruye desde adentro. Y así entraron los invernaderos más grandes de marihuana, de coca, y empezaron a expandirse por todo el territorio. Ha pasado esto tan duro y tan grave que siento que estamos perdiendo la juventud consciente y políticamente formada para defender el territorio. Hace 20 años podríamos decir que al liderazgo y a la gente de la comunidad la asesinaba gente que venía de otras partes, pero hoy, tristemente, hay comandantes de disidencias que son nazas. Nuestros propios familiares, primos, hermanos, vecinos NASA son los encargados de matar a sus autoridades. ¿Y por qué asesinan a las autoridades? En su mayoría porque son autoridades que vienen de esa memoria milenaria y son capaces de dar su vida para defender el territorio, para defender la organización, para defender el agua, las montañas. Entonces nos están matando y estamos viviendo momentos muy difíciles. Por ejemplo, hace un mes salió, como a inicios de octubre, salió un informe, creo que el informe es de una ONG que se llama Global Witness y nos dice que lo que llaman Colombia es el país más peligroso para activistas del medio ambiente, que en Abya Yala, o sea, para decir América o para no decir América, Abya Yala, que en el idioma gunadule significa tierra sangrante o tierra en maduración, Abya Yala, que es como nos han nombrado los compañeros gunadule, este territorio. Entonces nos dice que se asesinaron 196 activistas. De esos activistas, 79 fueron asesinados acá en este territorio. Y eso que yo estoy segura que son subregistros, porque hay muchas y muchos que siguen siendo asesinados y amenazados. También es muy doloroso decir que en la madre de los bosques la guerra no ha parado. Solamente en este año hemos tenido 25 líderes sociales asesinados. Solamente en el primer semestre de este año, 190 casos de reclutamiento forzado y está creciendo en aumento terrible el reclutamiento de niñas. Hace 10 años hablábamos de niños, ahorita se nos están llevando a las niñas. Todos los días hay denuncias de niñas que no llegaron del colegio, que no llegaron de la tienda, que no llegaron de misa, que no llegaron de donde su vecina. Y solo en este primer semestre, unas cifras altísimas de reclutamiento forzado, y en el Cauca pues muchísimas, y también pues subregistros, ¿no? Se estima que hay un subregistro de por lo menos el 30%. ¿Y qué decir de los feminicidios? 417 feminicidios en este primer semestre también. Estos son datos de la Volcánica, de Indepaz y de otras organizaciones que se dedican a estudiar lo que está pasando. Y entonces uno dice, pero ¿por qué? ¿En qué fallamos?
¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es la educación? ¿Cuál es la formación? ¿Cuál es el acompañamiento que le estamos dando a nuestras hijas, a nuestros hijos? Porque no es solo la escuela y la iglesia, también es lo que ellos ven en nuestras casas, lo que ven en nuestros barrios. Entonces es tan doloroso ver cómo estas formas tan violentas siguen en aumento. Pero lo curioso, entre comillas, es que no es solamente en esto que llaman Colombia. No sé si han visto las cifras de México, de Honduras, de Guatemala, ahora también de Venezuela, ni se diga El Salvador, como van aumentando. Entonces, lo que uno ve desde afuera y desde intercambiar, desde dialogar y desde reunirse con compañeras y compañeros de diferentes partes de Abya-Yala, es que pareciera ser una misma estrategia, que no son grupos aislados de crimen organizado que trabajan por su cuenta, sino que desafortunadamente son estructuras legales e ilegales, estatales y paraestatales, que se coordinan, que planean para ejecutar el despojo en los territorios, para controlar el agua, para controlar los bosques, para controlar toda la producción. Y en ese camino, quienes se opongan, pues simplemente se asesinan, o se cooptan, o se compran, o se les dan un puestico para que no peleen, o se exilan. Y eso nos ha pasado en los últimos tiempos. Entonces, viendo este fenómeno de las formas mafiosas como están pasando en los territorios, pensábamos, ¿no? Y estábamos viendo cómo funciona esto del narcotráfico. Bueno, ¿a quién beneficia? Porque finalmente las poblaciones indígenas, negras y campesinas son el eslabón más jodido de toda esta cadena de producción y de ganancia. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que en el 2018 el representante de la DEA dijo que 1 kilo de cocaína producido en Tumaco costaba, creo que 2 millones de pesos, y que ese kilo de cocaína llevado a Estados Unidos valía $40,000. ¿Quién gana económicamente con el narcotráfico? Además, la estructura estatal está diseñada para empobrecer, para enfermar, para desorganizar, para someter. Entonces, ¿qué competencia tiene el café, la cabuya, el maíz frente a este fenómeno que nos metieron en los territorios? Mientras que para vender el café y todo lo demás tenés que pagar transporte, bajar de las montañas. Sin embargo, la coca y la marihuana, hay transporte que llega a la puerta de tu casa y te la paga. Entonces la estructura estatal está diseñada para que no nos quede otro camino, para quitarnos todas las formas de autoorganización y autogestión que nos permita defender el territorio y nos empuja a que tomemos lado de una parte o de otra. Entonces esto es estructural. Yo acabo de llegar de Ecuador, estaba en la 6ª Feria del Libro Insurgente y escuché una cantidad de testimonios que era escuchar lo mismo de acá. Cómo las estructuras narcoparamilitares se han tomado los barrios, se han tomado los territorios, se están robando la juventud. Una compañera decía, mi mamá y mi abuela me decían que querían hacer todo para que yo fuera alguien en la vida, o sea, que estudiara, hiciera una carrera. Ahora yo, viéndole la cara a mis hijos de 8 y 10 años, ya ni siquiera pienso eso. Lo que pienso es, ojalá los del narcotráfico no me lo convenzan y no se me lo lleve. ¿Y cómo hacemos? ¿Y cómo hacemos con las complicidades de todas las estructuras de poder, policía, ejército? No digo todas y todos, pero sí, esto funciona también es porque hay algo que está coordinado. Y lo veíamos en México, porque también tuve el privilegio de vivir un tiempo allá, y salí asustadísima cuando vi la desaparición de niños de 2 a 8 años para trata de órganos, la desaparición de niñas entre 10 y 16 años para trata de blancas, y tantas denuncias que ayudamos a hacer y la policía nunca hizo nada, criminalizó a quien denunció. Es un negocio redondo y es un negocio grande, y aunque se muestra como legal, como ilegal, en realidad no sabemos hasta dónde tan legal es. Y nos vamos a seguir viendo esto del narcotráfico. Entonces, por ejemplo, ¿qué ha cambiado ahora? Ese dato que yo les daba era del 2018. No es que yo sea un analista ni nada, pero pues uno ve las cifras, ¿no? Entonces, ayer estaba revisando los precios cómo estaban. Creo que esto es de hace unos 3 meses. Entonces decía que 1 kilo de cocaína, que ahora como ha bajado, se producía más o menos con 1.500.000
acá en los territorios y que en Estados Unidos se está vendiendo en 20 millones de pesos. Entonces, también cómo la guerra sube o baja el precio de estas mercancías, ¿no? Por ejemplo, este año hemos tenido 58 masacres en este territorio, con víctimas de más de 200 personas. Entonces, uno dice, pero bueno, ¿y esto cómo funciona? Entonces, aquí un datico económico que no sé leer, pero se los dejo para ustedes para que lo analicen. Entonces dice, de acuerdo con el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y los Delitos, UNODC, por segundo año consecutivo, Colombia superó el tope histórico en hectáreas de coca sembradas. Para el 2022 habían 200.100 hectáreas de coca. Y en el 2023, el año pasado, pasamos a 230.000 hectáreas de coca en los territorios. Que esta exportación de esta mercancía le ha dado, pero ya convertida en cocaína, ¿no? Ingresos por exportaciones de cocaína aumentaron a 18.200 millones de dólares en el 2022. Muy cerca a las exportaciones de petróleo, que en el 2023 fueron de 18.100 millones de dólares. ¿Quiénes se benefician con estas divisas? También les sugiero que busquen textos de este investigador Ricardo Vargas Mesa, muy bueno, lleva cerca de 30 años, quizá más, investigando cómo funciona esta mafiosidad, cómo funciona el narcotráfico, cómo funcionan los territorios. Y recuerdo un dato que él nos dio hace como 5 años, seguramente ha cambiado. Decía, basta de hablar de legal e ilegal, ahí ya no hay una frontera, es lo mismo. Decía, por ejemplo, la cocaína que sale, el 70% de la que sale en containers legales, no ilegales. No sé si se acuerdan de las vacas. Bueno, entonces, esto me parece que es vital reconocerlo en los territorios, entenderlo, o sea, saber por qué nos están matando. Con una compañera también del norte del Cauca, ella está haciendo su trabajo de tesis en la licenciatura de Pedagogía de la Madre Tierra, está estudiando sobre la narcocultura que se tomó su territorio. Entonces muestra muchas pistas, pero 3 pistas concretas que me parece que es importante tenerlas en cuenta para ver qué hacemos desde las bibliotecas, desde las casas, desde todos los espacios de encuentro. Entonces uno dice cómo la juventud está cambiando sus expresiones culturales por expresiones mafiosas. En los últimos 10 años se había recuperado algo muy importante desde el territorio, era que la siembra de un compañero, es decir, el entierro, para nosotros es la siembra, ya se hacía era con música tradicional, la flauta y el tambor, como haciendo todo este homenaje a los espíritus y despidiéndolo. En Toribío eso está cambiando. Ahorita mucha de la juventud que es asesinada, que hace parte de estas disidencias de diferentes grupos, pues sus siembras son con tiros al aire, con corridos mexicanos y con mucho alcohol, ya ni hablar de la chicha ni del chirincho, whisky. Entonces esa es una de las cosas tan graves que están pasando en los territorios y no sé si solo sea en el Cauca. La segunda, muy grave que se ve es cómo las estructuras organizativas se están debilitando, porque el poder de esta mafiosidad, no solamente que viene de afuera, encuentra dónde recostarse o sostenerse, porque hablar de organización social, de pueblo originario, de movimiento social o de organización comunitaria, no quiere decir que todas y todos queramos defender la madre tierra y queramos la colectividad. Obviamente hay diversidad de pensamiento y en general son los principios, pero adentro hay mucha gente, perdónenme la expresión, adentro hay mucha gente que se tuerce, que también es corrupta, obviamente. ¿Por qué? Porque somos producto de un patriarcado de 500 años, perdón, de 5.000 años, de una colonización de 500 y un estado de 200. Entonces, decir que los pueblos originarios estamos limpios de todas estas formas de dominación es mentir. Yo soy producto de todo esto también. Entonces, ¿cómo? El segundo punto en esa trama terrible es que se están debilitando las estructuras organizativas. Un ejemplo, hace 10, 15 años
Solucionar un problema con mi vecino era ir a la casa de la familia del cabildo, poner la queja al programa jurídico para que me ayude a solucionar. Ahora ya no se hace eso, hay un arma. Entonces, ¿para qué pierdes el tiempo yendo a un trámite que también se ha vuelto burocrático y se demora, sino que te queda fácil matar a tu compañero o a tu compañera? Entonces, ese segundo punto es grave, porque están atentando con la justicia social que pedimos, que queremos hacer y que se está debilitando. Entonces, es gravísimo. Y el tercer punto en esa trama mafiosa es que desafortunadamente, pues con estos cultivos y estas formas, la economía cambia, ¿no? Entonces, hace 20 años uno veía cómo las chivas desde Toribío, bueno, y otros lugares, pero hablo de Toribío porque es el caso que más conozco por la investigación que se está haciendo. Las chivas bajaban llenas de todos los productos que nos da la tierra. Ahora las chivas bajan vacías y suben con todos los productos que ya no queremos sembrar en la tierra. ¿Por qué? Porque el facilismo, porque la forma de dominación, pues sinceramente nos coopta, ¿no? Entonces, es muy triste lo que está pasando, espero que no esté pasando en los otros lugares, como desde el Chocó nos decían, dejamos de sembrar coco y ahorita estamos sembrando coca, ¿no? Entonces, como aunque somos el eslabón más pormenorizado y los que menos ganamos, el aparato estatal nos obliga a tomar ese camino por las condiciones que no existen para querer vivir en equilibrio, en armonía con la tierra, y llegan estas estructuras a convencer, a cooptar. Y entonces, por ejemplo, un joven que ve todas estas formas de comunicación, la televisión que te dice no debe ser indio, sino vestirse así, verte así, y un jornal, por lo menos 50.000 pesos para trabajar todo el día, cogiendo lo que sea, cosechando, mientras que uno de estos grupos armados te da una moto, un celular de alta gama y te paga entre 1.500.000 y 2 millones mensuales por hacer cosas fáciles. Entonces ahí está cambiando todo esto y nos está afectando. Lo último, para pasar a los desafíos, que creo que ya se me acabó el tiempo, perdonen que me alargué, voy a hablar, bueno, tenía muchos, pero quiero poner solamente 3 que me parece que son vitales dado el contexto. Primero, que desde todos los espacios y principalmente desde las bibliotecas tenemos que leer el contexto con la comunidad. O sea, no puede ser una burbuja donde hablemos de conceptos de libros que llegan de afuera y no los aterricemos a cómo la gente está viviendo, cómo la gente se está organizando o desorganizando, cómo la juventud no le queda otra alternativa que sumarse a las filas de las disidencias y de los diferentes grupos armados. Eso tiene que ser clave. 2, también recordándome de la señora Lucía que habló antes de mí, reconocer estas formas de dominación, ¿no? Cómo también estos espacios son importantes para hacernos críticas y autocríticas. ¿Hasta dónde soy tan colonial, tan patriarcal, tan estatal, tan racista, tan clasista? Y debe ser no que sea un ejercicio de darnos látigo, sino de reconocer que somos producto de esta historia que nos contaron los vencedores y que la tenemos que cambiar y que no va a ser de un día para otro. Y lo último, ojalá cada biblioteca tuviera una huerta, por pequeña que sea, para que le diga a las niñas, no que le diga, que les muestre la magia de cuando se siembra una semilla y brota la vida. Que cada biblioteca podía mostrar cómo la madre tierra está pariendo permanentemente y a través del ejemplo. Ojalá cada biblioteca pudiera tener baños secos para cuidar el agua. En Oaxaca, en México, hay 100.000 baños secos y no están en las comunidades rurales, están en la urbanidad. Ojalá desde las bibliotecas se fortalezcan los espacios de la diferencia, porque no solamente nos debemos reunir con quienes estamos de acuerdo y quienes hemos sido víctimas y silenciados, porque las otras contrapartes también son víctimas. Entonces, ¿cómo nos reconocemos en las diferencias y caminamos juntas y juntos por transformar este país y parar esta guerra que ya nos llegó hasta los huesos? Gracias, bye bye. Bueno, Vilma, hola. Tenemos preguntas que desde el público han estado enviando, yo tengo aquí algunas, entonces te las voy a leer para que las respondas. Muchísimas gracias a la gente que participó enviando sus preguntas, y muchas gracias a la gente que mandó un pliego de cartulina con más que una pregunta, tengo un comentario, está por supuesto guardado en recaudo.
¿Cómo consideras que nosotros los habitantes no étnicos podemos aportar algo para la reivindicación de la cultura de los pueblos indígenas de nuestro país? Me parece que una de las maneras es reconocer esa historia y esa milenariedad que nos atraviesa, porque si no hubieran hecho lo que hicieron los pueblos originarios, pues no existiría, por ejemplo, la Amazonía como existe hoy, ¿no? Y también me parece que es vital que más allá de la categoría indígena, afro, campesina, rural, urbana, todas y todos como seres humanos tenemos que empezar a acercarnos y a reconocer la tierra como madre, no como mercancía. O sea, tener la sensibilidad, por lo menos desde las ciudades, de que cuando abro una llave, no es que el agua sale de ahí, es que el agua viene de las montañas y que hay manos campesinas, indígenas y negras que las cuidan. Entonces, por lo menos acercarse a conocer del origen de las cosas. Aquí estamos mediados por la madre tierra, todo lo que hay aquí viene de la madre tierra, así no se vea como un árbol, como el petróleo, como el agua. Entonces, ese mínimo, si empezamos por reconocer a la tierra como madre, seguro que empezamos a transformar nosotros también y a transformarnos como sociedad. ¿Cómo emanciparnos del cuidado como una obligación? Muy buena pregunta, porque justamente el cuidado se le ha asignado a la mujer, ¿no? La mujer cuidadora de vida y más la mujer de las comunidades. Yo siento que el cuidado no debería ser como una obligación. Me acuerdo, perdón el paréntesis, me acordé de un compañero NASA de Satamaquihue. Cuando íbamos a acompañarles allá, la mayoría habla Nasayugüe. Yo les decía que yo no hablo Nasayugüe. Entonces, cada vez necesitaba traducción y yo le dije, ay, no, yo no sé qué voy a hacer. Él me dijo, solamente piensa en esto, el Nasayugüe no es una obligación, el Nasayugüe es una necesidad. Tenemos que cuidarnos, si no, pues no vamos a sobrevivir. Simplemente eso. ¿Cómo pensar los procesos bibliotecarios y la preservación del patrimonio inmaterial en clave pluricultural, un poco combinando los enfoques étnico-culturales y de género? A eso me parece vital, más ahora yo le decía a otra compañera, estoy sorprendida que la mayoría aquí seamos mujeres, ¿no? Entonces eso cambia también un poquito esta vaina que dice que las mujeres debemos estar en la casa, bueno, y que tampoco lo veo malo, ¿no? Porque justamente del fogón, de la olla comunitaria han salido ideas maravillosas y se han tejido resistencias y se buscan autonomías, aunque no solamente parimos hijos, parimos luchas y revoluciones, les hablaba de otras compañeras, pero me parece que es vital, es que yo no sé hasta dónde sí son útiles esas categorías de diferencia, ¿no? Yo soy negro, yo soy indígena, yo soy campesino, pero también hay en momentos que yo siento que no sirven. Por ejemplo, frente a la guerra, ¿qué diferencia hay cuando llegan a bombardearte si son negro, indígena o campesino? O sea, cuando llega el agua envenenada con cianuro, no va a identificar como este es indígena, pues le quito el cianuro, no, el agua llega envenenada para todas y todos. Entonces me parece que sí sería vital reconocer críticamente esas categorías, en qué momentos son vitales, darlas a conocer y luchar por ellas, que sea como una herramienta, un medio para ganar y sostener la vida, pero en qué momento deberían diluirse para que todas y todos fuéramos iguales, desnudas y desnudos frente a la madre tierra. ¿Cómo podemos acompañar a los niños y las niñas a leer el territorio del libro vivo de la vida, a caminarlo? Súper pregunta, como no tengo mucho tiempo, pero quiero contar rapidito una de las cositas que venimos haciendo desde Pueblos en Camino, que es la iniciativa, porque no somos ni fundación, ni organización, ni institución, no gestionamos proyectos, somos una iniciativa chiquitica que se llama Pueblos en Camino y que lo que busca es tejer resistencias y autonomías. En ese camino, uno de los ejes que tenemos es, este domingo tuvimos el 5º encuentro de niñas y niños, niñes. Entonces, nos juntamos con niñas y niños que han llegado a Santander de Quilichao, pero todas y todos, sin excepción alguna, vienen de una raíz étnica, sino que la urbanización les hace tomar distancia, les hace avergonzarse, como me pasó a mí hace 40 años, hace 30 años. Entonces, tenemos 3 ejes de trabajo que se los comparto, que pueden ser útiles, que es lo que venimos haciendo desde que tuvimos a nuestra hija, bueno, que ya tiene 10 años. Uno, que las niñas y los niños
conozcan la tierra y sepan que es madre, más allá de su categoría. 2, que reconozcan todos los poderes de dominación desde el patriarcado, pero también la agresión en el comedor, en la cama, en la mesa, en la calle, en la movilización, en la minga, en el Congreso, porque está también. Y tercero, que reconozcan otras luchas y procesos, que aquí no es solamente el Cauca, que no es solamente los NASA, los MISAC, que están los Guayú, que están los Embera, pero que hay un espectro más grande. Están las y los zapatistas, desde lo que llaman México, luchando también contra el narcoestado. Están las compañeras de Rojava en Kurdistán luchando contra el patriarcado. Esas niñas y niños, eso no se lo enseñan en la escuela y menos en una biblioteca, pero desde su casa, desde su camita, antes de acostarse, en esos encuentros sepan que hay otras luchas y que son el futuro para ellas y ellos. Por último, Vilma, ¿cómo pueden los pueblos originarios ayudarnos a obtener esa fuerza para resistir? Yo diría, ahora en este contexto, nosotros necesitamos la fuerza de ustedes para resistir. Hace 40 años, hace 30, hace 20 años, hablando desde el norte del Cauca, yo podría decir con mucho orgullo que teníamos toda la fuerza para intercambiar experiencias. No sé si recuerdan la minga del 2008, donde caminamos cerca de 80,000 personas, desde la María Piendamo hasta acá. La visita por el país que queremos, que la hicimos en el 2009, juntándonos con los movimientos sociales y populares de todo el suroccidente. La consulta frente al TLC, fuimos los primeros en el 2004 en decir no a los tratados de libre comercio porque vienen por las semillas, vienen por la autonomía y vienen por la producción. Fuimos capaces de juntarnos, teníamos mucha fuerza, pero ahora yo lo que les digo es cómo nos van a acompañar. ¿Cómo van a caminar con nosotros? Porque estamos debilitados, estamos erosionados y sin la fuerza de todas y todos queriendo a la tierra como madre va a ser imposible parar la guerra. Necesitamos que nos abracen, necesitamos que nos muestren el camino y necesitamos que se sientan iguales a nosotros, como dije hace rato, desnudas y desnudos frente a la madre tierra. Muchísimas gracias, Vilma. Bueno, un aplauso por favor para Vilma Almendra, nuestra conferencista.